¿Quieres que yo te hable ahorita de él? O al rato que entre más. No, pues, ¿nos puede adelantar algo? Lo leí, la verdad casi lo terminé de leer hace unos días. Para mí es el primer libro de registros que leo. Soy nuevo, completamente nuevo en esta filosofía, le podríamos llamar filosofía, ¿no? Esta forma de ver la vida o no sé. Me llamó mucho la atención, a mí uno de los capítulos que me gustaron más, líneas y ciclos del tiempo, y me llamó la atención como mucha física cuántica, mucha biología del ADN, multiuniversos, todo lo que la ley, la ciencia da como sentado, ¿no? No, tal vez no como sentado, pero sí como teorías muy posibles, ¿no? Pero todo esto mezclado con espiritualidad, la palabra amor se menciona mucho, cosa que uno no ve en textos científicos. La verdad sí me pareció muy agradable. Felicidades, muchísimas felicidades. Magnífico trabajo. Y lo voy a seguir leyendo en los próximos días para entenderlo mejor. No quiere decir que no se entiende la primera. Lo que pasa es que para mí es mucha información. Así es. No, pues es un placer escucharlo, Iván. Gracias y además recibir este comentario de parte tuya, ya que también eres escritor. Me has comentado que eres escritor de otra rama. ¿De cuál es tu rama o cuál es tu área? Novela histórica. Tengo publicaciones de novela histórica. Ah, extraordinario. Y pues gracias por este comentario viniendo de ti, pues es un placer. Gracias por compartir. Gracias a ti, Silvia, por invitarme. Gracias. Gracias. Pues creo que ya estamos logrando conectar aquí también en Facebook. Me gustaría entonces damos la bienvenida. Creo que ya estamos un buen número de personas aquí en Zoom. Bienvenidos a todos, a todas. Me gustaría entonces poder hacer la introducción. Bienvenidos a esta presentación Neuroakáshico, el gran observador, un avance en neurociencias. Y también está presente también la licenciada Gabriela Mujica Pardo. Ella es practicante, facilitadora de Escuela Akáshica. También directora de Relaciones Públicas de Dar Luz y Amor AC. Me gustaría entonces que nos pudiera hacer esta introducción y posteriormente vamos a, Gaby, si me ayudas y después dar esa apertura al doctor Jorge, si tú puedes introducir al doctor Jorge. Claro. Flores, Claro. Gracias Gaby, bienvenida. Muchas gracias, Ana, claro que sí. Mira, para mí es un honor estar aquí esta noche, como siempre, a tu lado. Gracias. El libro del Gran Observador es para mí una realización lo puedo catalogar como propia también. ¿Por qué? Porque al estar leyendo sus páginas, al hacer uso de estos combustibles neuronales, he logrado conectar de una forma maravillosa con la esencia que yo sabía que tenía desde siempre, ¿sí? Esa esencia mágica que va más allá de la materia, ¿no? Que va más allá de la mente y el poder entender qué es lo que sucede en mi percepción de la vida. Entonces, al estar usando estos combustibles desde hace tiempo, el pertenecer a Escuela Akáshica, el tener el libro El Gran Observador es para mí de verdad una experiencia extraordinaria de vida que he podido compartir con mis pacientes, con mis usuarios, con mis seres amados en mi día a día, porque me mantiene en una constante observación de mí, me mantiene en un constante ejercicio conectada con mi luz, con mi energía, con mi esencia, con mi ser, y es parte de ayudar al otro a sentirse
esa conexión consigo mismo. Todos lo podemos hacer, simplemente estamos distraídos por ahí. Y conexión neuroakáshico es una experiencia sin duda inolvidable, increíble, indescriptible, porque ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás, ya que es un medio para lograr esa conexión que tanto queremos, que tanto andamos buscando fuera, y con el ejercicio de la vida diaria, con el observarse en la vida diaria, con el estar en el tiempo presente con uno, desde el amor, desde esa observación, desde esa integración y desde esa unidad, wow, es increíble. Sería maravilloso que todos pudiéramos vibrar de esa forma, cada uno a nuestra manera, cada uno a nuestros códigos. Sería increíble. Nuestro querido doctor Jorge Flores también pues sabe de eso, y él también nos podría compartir esta verdadera magia que significa neuroakáshico, el gran observador. Muchas gracias. Gaby, muchísimas gracias. Ana Silvia. E invitados, bueno, pues es un gusto participar con Ana Silvia. La conozco hace 3 años casi ya. Ya no sé cuánto tiempo ha pasado desde que empezamos con todo esto. Pero esta interacción y estas opciones de sistema neuroakáshico y de toda la escuela, les voy a hablar desde dónde hablo, o sea, en cuanto a mi preparación. Mi preparación es como biólogo y mi trabajo es estudiar la vida. Me he dedicado a la neuroquímica, me he dedicado a la neurofisiología. Actualmente dirijo un laboratorio de investigación en la Universidad Autónoma de Puebla que se llama neuromodulación. Neuromodulación implica la base de las emociones. Cuando hablamos de emociones, de hecho aquí traigo la sudadera oficial del laboratorio. Y este proceso, este trabajo de neuromodulación implica entender, pues desde la neuroquímica, desde las sustancias que conocemos, esos cambios a nivel del ser. No quiero restringir y no quiero limitar solamente a la parte neuronal. Lo que sabemos del cerebro, lo que sabemos del ser, pues sí sabemos que tenemos un cuerpo que tiene 3.600 millones de años de evolución. La experiencia de todo este trabajo nos ha llevado desde la biología, desde la fisiología, desde la biomedicina, a estudiar todas las posibilidades de lo que vamos tratando de entender del cerebro. Y con toda humildad debemos de decir, no conocemos prácticamente nada. Y cuando nos damos cuenta que ya tenemos una idea, nos damos cuenta, por ejemplo, que la cultura china tiene un conocimiento de podemos calcular 4 o 5 mil años de experiencia de la medicina china. Y nos habla de la energía, y cuando nosotros vamos a estudiar los canales energéticos que nos propone la energía de la medicina china, no los podemos medir. Desde la ciencia actual, con lo que tenemos, no podemos ver los canales que los chinos han estudiado durante más de, vamos a decir, 5.000 años. Entonces, lo que sabemos de nuestro cuerpo es prácticamente nada. Hay mucho conocimiento, pero de eso es desde la parte química tenemos una idea. Yo pongo dopamina, pongo serotonina en corrientes iónicas que estudiamos en el laboratorio directamente con neuronas y tengo una respuesta. Si nos vamos a hacer pruebas energéticas, hemos estado trabajando, en algún momento estuve trabajando con la técnica Reiki. Esa técnica Reiki para poder abrir esas posibilidades de algo más que podemos hacer. Después, cuando yo tuve la oportunidad de empezar a estudiar sistemas multidimensionales, realmente lo que sabemos del universo en sistemas dimensionales, pues dicen los matemáticos que tenemos 11 dimensiones. Y con trabajos entendemos 3 y la cero dimensión del tiempo, el ahora. De ahí en fuera, conectarnos a más, simplemente nuestro cerebro por el momento no da para tanto. No tenemos las bases para hacerlo. Sin embargo, existen personas como Ana Luisa, ya estoy cambiando el Ana Silvia, ya te estoy cambiando como Ana Silvia,
que finalmente son faros de nuevo conocimiento, nuevas conexiones, nuevas posibilidades. Con Ana Silvia tuve la oportunidad de coincidir con, aunque ya no está presente, con uno de los grandes maestros de la fisiología, el doctor Jacobo Grinberg. Yo estaba trabajando los procesos de comunicación entre una persona con otra. Ustedes saben que los hermanos gemelos pueden predecir o pueden sentir lo que está pasando a su hermano gemelo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos relaciones de pareja en donde realmente la pareja son unidos? O sea, realmente hay una pareja real. ¿Cuántas parejas conocemos en nuestro alrededor que sí están juntos, pero no están conectados? ¿Cuántas relaciones tenemos, por ejemplo, de nosotros con nuestras familiares? Por ejemplo, yo con mi madre o mi madre conmigo. Si algo me pasa, automáticamente mi madre me habla, ¿qué tienes, hijo? No, ma, estoy bien. ¿Qué tienes? Ah, bueno, es que me tropecé. Lo sabía. ¿Y cómo lo sabías? Pues por la simple razón que soy tu madre, ¿no? Esa historia la conocemos perfectamente. Todo ese trabajo me ha llevado a estudiar sistemas multidimensionales, entender cómo los seres se conectan en dimensiones que no comprendemos todavía. Entonces, esta oportunidad que nos da, siempre se me confunden los nombres, Ana Silvia, esta parte, esta oportunidad, esta base, aquí tengo mi libro, sí se ve, ¿no? Que le prometí a Ana Silvia que lo iba a leer en diciembre y se me juntaron las cosas y no he terminado. Realmente estoy en esa fase ahorita de avanzar con la lectura. Y me da gusto que las personas ya lo están leyendo y están buscando esas opciones. En el libro van a encontrar la palabra o el nombre de Jacobo Grinberg, como ese investigador que nos da esa oportunidad de estudiar esos otros universos que no tenemos la base, pero como Jacobo, como Ana Silvia, nos dan ese faro para dónde ir. Entonces, desde la experiencia que tengo como investigador en el área de neurociencias, pues a mí me abre todo un reto de conocimiento, una oportunidad de ver que hay cosas que aunque no las puedo explicar como neurocientífico dentro del área que yo me dedico a trabajar, pues me doy cuenta que hay muchas posibilidades que sí podemos encontrar, que existe la posibilidad de abrir una ventana a esos otros sistemas dimensionales. ¿Y cómo trabajan? ¿Cómo se modifican? ¿Cómo el universo en el que estamos empieza a interactuar para generar algo? Algo que el más grande científico que quieran te va a decir simplemente, no sé, simplemente no lo entiendo. Y si nos abrimos a la claridad de decir, ¿sabes qué? No porque no lo entienda o porque no lo puede explicar, no existe. Entonces, desde el entendimiento que existen múltiples dimensiones que apenas los humanos estamos empezando a abrir, estamos empezando a entender, con trabajos podemos entender que el tiempo es un continuo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos, y lo que más nos hace pensar en esto es cuando nos dicen, solamente existe el aquí y el ahora. O sea, este punto, el aquí es un punto del espacio y el ahora es un punto del tiempo. Pero cuando empezamos a conectar las cosas, empezamos a conectar esa línea del tiempo, nos lleva a darnos cuenta que existen posibilidades que en este caso el gran observador nos dice, ¿sabes qué? Todo está conectado. Todo está conectado y estamos empezando a entender herramientas o llaves que en ese otro sistema multidimensional abren estados de equilibrio, estado de salud, tomando en cuenta la enfermedad como un desequilibrio. Y si nos equilibramos en esa parte, podemos hacer que nuestro cuerpo funcione de la manera más adecuada y esto nos lleva a abrir muchas posibilidades. Entonces, todo esto abre la oportunidad de seguir buscando, de seguir aprendiendo. ¿Sí? Yo en este caso soy alumno de Ana Silvia y en ese proceso estoy viendo toda la parte que yo puedo aportar como neurocientífico del sistema neuroacásico. Esos sistemas multidimensionales, tener una visión que podamos trabajarlo para poder decir, vamos a sumar.
vamos a sumar en lugar de decir vamos a dividir porque yo no creo en eso. Pues simplemente en aquella persona que dice yo creo en algo, automáticamente se limitó en las demás posibilidades. Entonces, la posibilidad de abrir y de entender nuevas vías y nuevos faros de luz, pues simplemente hay que estar abiertos. Entonces, desde mi punto de vista y desde lo que yo veo, pues voy aprendiendo, sigo aprendiendo, con toda la parte del sistema neuroacáshico, que ya tuve la oportunidad de tomar 2 niveles. Yo no sé si fueron 2 o 3, ya ni me acuerdo cuántos fueron. Pero en esa parte es ir aprendiendo y ir viendo las opciones para decir cómo podemos abrir llaves en ese sistema multidimensional. Nosotros podemos, con trabajos, entender 3, el espacio, pero empezamos a entender más sistemas, empezarnos a conectarnos más y eso nos abre un mundo de posibilidades. Y en ese mundo de posibilidades tenemos que saber hacia dónde. Y en este momento, pues agradezco a Ana Silvia la oportunidad de, en este caso, la invitación. Y bueno, ya platicaremos más puntos, lo que necesiten. Muchas gracias, Ana Silvia, y gracias, Gaby. No, es un placer. Doctor Jorge Flores, neurofisiólogo de la Universidad de la UAP, de la Universidad Benemérito. Benemérito Autónoma de Puebla, bueno. Autónoma de Puebla, en México. Puebla, México, gracias por su presencia, tu presencia, gracias por compartir esta experiencia extraordinaria y también compartirles que pues estos años que hemos estado en interacción con el doctor Jorge, pues experiencias extraordinarias y también agradecerte a ti, doctor, pues digo, no viene en el libro, pero a modo, los agradecimientos a modo general viene el agradecimiento en que eres parte también de la Asociación Civil Dar Luz y Amor a y ahí viene implícito, pero te hago de manera abierta pues este agradecimiento porque tu aporte ha sido muy grande en el trayecto en Neuroacáshico y tal es así que pues ahora platicando ya de manera más particular, pues vamos a hay líneas de investigación que vamos a trabajar juntos. Tenemos los elementos hoy día para formar ya llevar, sí a nivel de laboratorio, pero también tenemos esa alianza o esa alianza, ese conocimiento, el entendimiento y creo que se pueden lograr cosas extraordinarias con la participación, con esta colaboración contigo, doctor Jorge. Y pues agradecerte y creo que vamos por buen camino, que en general uniéndonos, como bien lo mencionas, se van a lograr cosas extraordinarias y como lo hemos platicado ya a nivel más particular y ya sobre la marcha pues ya estaremos compartiendo de modo grupal todo esto de lo que resulte esta colaboración con todo este conocimiento, con el conocimiento de la ciencia que tienes, podemos, ahora sí como bien lo mencionaba, nunca ha estado separado la ciencia y la espiritualidad como en algún momento nos han hecho creer, sino por el contrario. Hoy día es como si empezáramos a integrar, a dejar de olvidar de que hay separación. Entonces, creo que ambas partes en esa unidad vamos a nosotros como personas y en colaboración vamos a lograr cosas extraordinarias y en ese camino estamos y pues agradecerte tu presencia el día de hoy y si algo tienes más que comentar, compartirnos, doctor. Pues mira, una parte central, de hecho creo que en este momento a nivel de todo el planeta, muchos grupos están empezando a profundizar en el pensamiento de integración, en el proceso de unidad, en el proceso de igualdad. ¿Sí? Todos y cada uno de nosotros formamos parte de un ser superior llamado Tierra. Y en ese sentido, todos estamos integrados. Entonces, aquí el hecho de tener la experiencia sobre un campo del conocimiento no me hace más, ni me hace menos que ningún otro. Entonces, en ese sentido, bueno, siempre estoy abierto a esa parte de compartir y esa parte de aprender de todos.
Entonces, tomando en cuenta que cada uno de ustedes también soy yo, y yo soy cada uno de ustedes. Y esa es una parte del trabajo que he estado haciendo, vamos, en mi parte de trabajo social y la parte de interacción, que implica todo el proceso de conexión a un estado de conexión profunda con el universo, en donde cada uno de nosotros somos nodos de conciencia del universo mismo, empezando por la Tierra. Entonces, en ese proceso, estudiar ese proceso de comunicación y cómo los seres podemos estar conectados. Y, más que nada, cómo estamos conectados si no nos damos cuenta. Entonces, eso abre muchas posibilidades de entender cuando entramos en Neuroakáshico y vemos toda la teoría que nos dejó el maestro Jacobo Grinberg. Entonces, yo recuerdo cuando yo era estudiante, Jacobo Grinberg era como que el loquito científico que ya se le voló la canica. Es lo que decían mis maestros. Pero cuando ya empecé a conocer toda la información y todo lo que él pudo desarrollar, pues obviamente nos abrió la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Hay muchas cosas que ya se saben, pero que muchos están bloqueando. Entonces, toda esta parte de conocimiento y de integración es para generar un algo que no puedo decir que sea nuevo, porque la naturaleza lo hace. Pero algo que nos permite a los seres humanos empezar a formar aquello mágico que se llama humanidad. O sea, normalmente estamos peleados el uno con el otro. ¿Cómo podemos hablar de humanidad si ni siquiera nosotros podemos estar juntos? Entonces, en un proceso a través de estos sistemas multidimensionales, ¿cómo llegar a ese estado? Uno, de equilibrio, de salud, de armonía en mí. Y si yo estoy bien, ¿cómo puedo sumarme a otro? ¿Y cómo puedo sumar una red de personas que puedan estar conectados para llegar a un entendimiento de un ser superior, una conciencia superior? Y todo eso ya está metido en el sistema neuroakáshico. Y ahí es en donde yo vibro mucho con toda la experiencia y toda la información que nos ha enseñado doña Silvia. Entonces es, pues para mí un agradecimiento de ser parte de, ¿sí? Y estar en toda esta parte y tener la oportunidad de platicar, de discutir, no solo como el doctor Jorge Flores, sino también como el amigo, ¿no? Todo eso son Gaby, mi gran amiga. Entonces, en ese sentido, bueno, no hay gran ni menos, pero bueno, mi amiga. Entonces, todo este proceso estamos ahí desarrollando, y si lo hacemos desde la igualdad, desde que cada quien puede aportar su experiencia, entonces eso es lo que nos lleva a entender este neuroakáshico como una nueva herramienta para poder entender todo esto. Muchas gracias por esta invitación. No, gracias, doctor. Es un placer escucharlo y hay mucho que quisiéramos hablar, de muchos temas, en la cual hoy precisamente lo que estamos viviendo, COVID, ¿cómo explicarlo de manera científica? Por eso es la invitación de que puedan darse la oportunidad de leer el libro en iBook o en edición impresa. Está disponible en Amazon y también puede llegar a domicilio o bien en iBook. Poder entender toda esta base científica nos va a dar ese entendimiento de poder lograr saber qué es lo que estamos viviendo hoy actualmente. Estamos viviendo situaciones muy complejas hoy día y entonces, ¿cómo? Sí, aperturarnos a saber que algo más grande está ocurriendo, que sí hay respuestas, que ya en la red o en el sistema de redes ya hay otro conocimiento que ya está disponible y darnos esa oportunidad de empezar a aperturarnos a eso, algo más grande. Y esta neuroakáshico tiene una base científica, como bien ya lo hemos estado compartiendo. Esta parte de, hay una teoría que se llama teoría de sistema de redes y de campo N+1, que si bien nos puede explicar a la hora que vayamos leyendo el libro, nos va llevando de la mano. Por eso a veces, como comentan, a veces lo vamos a releer una segunda vez o lo volvemos a leer una segunda vez para poder integrar, y es como armar las piezas del rompecabezas. Vas a ir armando las piezas, las respuestas, las señales están ahí,
y sobre todo nos va a ayudar a entender qué es COVID, qué es lo que está ocurriendo actualmente, por qué nos va como nos va, por qué está sucediendo actualmente esto y a qué se debe. Entonces, pudiéramos sí hablar y decir, pero lo más importante es que podamos empezar a transmitir el conocimiento, empezar a guiar, a ser el observador y que las personas puedan empezar a integrar, a acceder a esos campos de información, como lo es Neuroakáshico. Neuroakáshico, ya el libro Neuroakáshico, el gran observador, un avance en neurociencias, tiene un campo. Entonces, a la hora que nosotros vamos accediendo, por eso ahorita vamos a escuchar algunos testimonios o experiencias de personas que cada uno va teniendo su propia experiencia, cada uno va teniendo esas respuestas. Y entonces vamos a escucharlos. Me gustaría entonces, de quienes están aquí, si gusta, me resuena si está disponible el maestro Rosalío, que pudiera compartirnos algo sobre esta experiencia y bueno, agradecer a esta antesala, al doctor Jorge Flores, a la licenciada Gaby Mujica. Gracias. Y damos paso a los comentarios, a las vivencias, a las experiencias. Me gustaría entonces, ¿está listo, Rosalío, para compartirnos? Sí, claro, buenas noches. ¿Me escuchan? Adelante. Buenas noches, te escuchamos bien. Sí. Sí, gracias. Pues miren, tuve la oportunidad de comentarle a la maestra Ana Silvia mi experiencia, ¿no? Aquí lo que hay que resaltar es el hecho de que me dispuse, después de que adquirí el libro, a leerlo un día, y apenas lo abrí y no lo había yo comenzado a leer, pues, y ya me vinieron ciertas ideas. Quiero aclarar que son ideas muy sencillas, pero que llaman la atención porque se me vinieron antes de empezar a leer el libro, pues. Entonces, les voy a compartir lo que logré escribir de manera muy sencilla, si me permiten. Adelante. Sí, así a manera de introducción, así se me vino. Neuroakáshico es un combustible que ayuda al equilibrio. La pregunta es, ¿por qué o desde cuándo necesitamos equilibrarnos? ¿En qué momento ha sido necesario herramientas como esta? Si fuimos creados por Dios, la fuente, pues. ¿Por qué crear un ser, entre comillas lo pongo, problemático? Claro, susceptible también de cambio. Subtema, la creación. Es una alegoría lo que voy a leer. Unos seres creados tipo o del tamaño de una hormiga, muy diminutos. El reto es pasar una zanja, pero entonces, en algún momento se cayó el puente, que supongo ya estaba hecho, junto con la creación de estos seres. Pero son seres problemáticos, entre comillas, y han tirado el puente. Inclusive fueron creados con capacidad para pasar por el puente. Inclusive pueden dar un salto y atravesarlo. Inicialmente, al ser creados... ¿Me escuchan? Perdón, es que... perdón. Inicialmente, al ser creados... perdón, su propósito no era cruzar el puente, sino que su misión o propósito está del otro lado, pero tiraron el puente. Ahora, el nuevo propósito o reto es hacerlos pasar del otro lado. El creador ha dejado unas reglas que bastaría con tomarlas, cargarlas, atravesarlas y pasar a través de ellas. Y esto se las ha hecho llegar el mensaje, pero no ven las reglas, las vigas, no escuchan o no entienden. Están entretenidos buscando la forma de pasar. Entonces, su creador busca dentro de los miles de seres creados
a los más aptos, a los que ponen un poco de atención, porque Él ha estado tratando de comunicarse con todos, pero no se ha logrado que el mensaje clave sea recibido. Y son pocos los que entienden que pueden hacer uso de ciertos ejercicios y herramientas para poder mover las reglas y atravesarlas, inclusive recordarles que si se lo proponen, podrían pasar de un solo brinco haciendo ciertos ejercicios y que están sugeridos. Solo de esta forma se entiende que el verdadero propósito está del otro lado. Pero, ¿por qué crear seres problemáticos y destructivos? ¿Qué pasa si no lo creamos? Mejor, parece que acá está la ley verdadera, la ley del universo. Si no creo a alguien consciente, pues no podría respirar, no podría vivir, no vibra. Somos amor, siente el amor. Somos entonces la unidad. No hay algo separado. No se podría concebir separación. Sería como pensar, si me duelen mucho mis pies después de mucho caminar, porque los tengo, mejor sin él. Pasa que no está separado. No fuimos creados separados, somos parte de Dios. Ya estamos, la vida, con Él, junto a Él. Es la conciencia universal. Queremos a nuestros pies, son parte nuestro, son necesarios. Podríamos funcionar no podríamos funcionar completamente sin ellos. Y ahí me quedé porque después seguí escribiendo, pero corresponde a otro día, otra vez que me volví a sentar con el propósito de leer y me vinieron otras ideas, pero hasta ahí llegaría lo que es un poco relacionado con el libro. Gracias. Así es. Muchas gracias, Rosalío. Pues esta es su experiencia, que como bien decimos, Neuroakáshico, el libro tiene un campo, entonces le va a aportar a cada uno, dependiendo el equilibrio en la potencia cerebral y lo que corresponda a cada uno, eso que cada uno requiera. Y ahorita el doctor Jorge nos va a dar su comentario y pues agradecerle al maestro Rosalío. Adelante, Jorge. Adelante, doctor Jorge. Mira, no, Jorge, nada más el doctor, como les digo, es para mis alumnos, para poderlos graduar. A todos, el título de doctor, que no me lleva mucho. Bien, la parte central, ahorita que oigo la presentación de Rosalío, se me hace muy interesante porque tú empezaste a generar un pensamiento antes de tener la información. La parte interesante es, ¿qué pasa si yo te dijera que el tiempo es un continuo y que estamos conectados hacia adelante como hacia atrás en este continuo? De tal manera que muchos de los procesos ya los sabemos, pero todavía no. O sea, tú ya lo sabías, lo empezabas a generar y la misma herramienta te está dando la posibilidad de conectarte en el tiempo. De tal manera que tú ya tenías una información antes de tener la información. Todos estos son, toda una línea de información que nos dice que lo que estamos haciendo es estar en el camino, en la opción, finalmente, en este camino que ya desde los taoístas nos planteaban. Este camino, es decir, estoy conectándome con la información, tanto que lo sé antes de que la información me llegue. Y esos puntos cada vez se van a hacer, más frecuentes. Estos estados de coincidencia van a ser cada vez más frecuentes cuando realmente comprendamos que estamos conectados en el continuo del tiempo. ¿Sí? Entonces creo que esa es una bonita explicación lo que nos dio Rosalío sobre este tema y bueno, gracias, Rosalío. Sí, gracias. Gracias, Rosalío, gracias por compartir y gracias, Jorge. Maravilloso esto que nos compartes del tiempo, es extraordinario desde esta perspectiva que nos compartes, cómo vamos, a lo mejor esta presentación o este audio ya lo podrás revisar con calma, pero es importante cómo esos conceptos, aunque como lo comentas, no lo entendamos, nuestro campo, nuestro ser lo va integrando y sobre la marcha vamos teniendo experiencias de vida o esas vivencias
esas señales o esas respuestas que nos van mostrando estas líneas o ciclos del tiempo, estos estados de tiempo o este tiempo a la cual te refieres, a la cual nos compartes, Jorge. Extraordinario, gracias por compartir. Entonces vamos a continuar. De los que estamos conectados, ¿alguien más que desee compartir su experiencia como lector? De los que estamos. Creo que ya Iván había platicado algo. Si quieres complementar tu experiencia. Ajá, Iván, ¿sí? ¿Quieres compartirnos? Tu micrófono está apagado. Sí, a ver, dale. Ahí está Iván. Sí. Ahí está. Ya. Sí. Bueno, sí. mire, yo es muy poco lo que puedo aportar en este momento porque soy nuevo, realmente me considero nuevo en los registros akáshicos. Sin embargo, he tenido la oportunidad de ser un lector de muchos años de mi vida, casi todos, y siempre me gustaron mucho los libros de ciencia y leí mucho el ADN cuando se descubrió ¿cómo se llama la secuencia ¿cómo se llama? Una secuencia genética que es el mapa de todo el organismo humano, ¿no? El genoma humano. El genoma humano. Y eso creo que fue en el 92 cuando se llegó a descubrir y todo eso. Me informé bastante de esto. También luego me metí al estudio de la física cuántica, por mi cuenta, desde luego, ¿no? Y la física cuántica al principio se me hizo absurda. Pensé que era una broma todo esto. Pero ahorita ya acepto, ¿no? O sea, digo, sí, estoy seguro que la física cuántica existe y los universos paralelos y los agujeros negros la teoría de cuerdas, que creo que asemeja mucho lo que escribes acá, ¿no? Y estaba yo acostumbrado a mucho libro científico. No había yo tenido muchas oportunidades de tener libros espirituales. Y me topo con este, pues de casualidad, de puritita casualidad. Yo no sabía de ustedes, yo no sabía que existía algo que se llamaba Neuroakáshicos, el Gran Observador, y ya lo tengo, lo leí. Y en primer lugar, está muy bien escrito. Ana Silvia, está muy bien escrito, por cierto, ¿no? O sea, digo, ya muchos narradores ya quisieran tener tu prosa. Gracias. Y aparte, la manera como tan perfecta o sutil que combinas la espiritualidad con la ciencia, incluso con ciencia dura, a mí fue lo que más me llamó la atención, ¿no? Leí como un observador nada más, leí para buscar información, leí para conocer, pero sí requiero una segunda o incluso una tercera lectura, definitivamente. Más a fondo, para que comprenda. A mí me llamó mucho, lo que me gustó mucho, el cerebro holográfico. Te digo por qué me gustó mucho, porque cuando aquí citas a Greenberg, que dice que el cerebro tiene la capacidad de decodificar información que es transmitida en patrones holográficos. ¿A qué te refieres con esto? Por decir, yo estudié para lingüista y dicen que nosotros cuando nos dicen casa, en nuestra mente no aparece las palabras casa. En nuestra mente aparece una casa. ¿Sí me estoy dando a entender? Más o menos. Entonces, cerebro holográfico. A ver, explícame un poquito más de eso, Silvia. Muchas gracias, Iván. Primero, gracias por estar aquí, por compartirnos.
Usted también, gracias de este comentario que viene de ti, que también eres autor de, ya nos comentaste, de otro género literario, de novelas, ¿verdad? Sí, novela histórica. Novela histórica. Gracias por tu comentario. Cerebro holográfico realmente es un tema de una clase, pero para poder dar palabras claves, el cerebro holográfico, bueno, la teoría sintérgica, y menciona que cuando el cerebro, como cataloga a los niveles de conciencia en niveles bajo y alto, y hemos visto que al paso de la evolución o de los años han aparecido otros niveles de conciencia. Entonces menciona que cuando un cerebro o una persona logra ese equilibrio pleno, empieza a equilibrar esa capacidad holográfica y superconductora que tiene el cerebro mismo. Entonces, ¿cómo lograr equilibrar? Esa es nuestra gran tarea, que se equilibre, porque hay diferentes, nosotros tenemos esos grados de conciencia y entonces lo que no es tan importante el grado de conciencia, sino más bien el lograr ese equilibrio, tener la herramienta, el combustible neuronal que vaya a hacer ese equilibrio en el nivel de conciencia en la cual estemos, y eso nos va a permitir dar el paso al siguiente proceso de evolución. Entonces, perfecto, el cerebro holográfico, por eso hay partes en donde varios científicos que revisamos, donde mencionan lo que tú mencionabas en tu comentario, de las imágenes. Todas las imágenes son códigos. Entonces, por decir que todo lo que vemos en nuestro entorno, en nuestro alrededor. De hecho, a ver, yo creo que bueno, ya no está el doctor, que no le gusta que le digan doctor, pero le voy a decir doctor. Los ojos no ven, ¿verdad? O sea, quien ves es el cerebro. Los ojos nada más son como la cámara que decodifica, ¿no? Y manda la información al cerebro. Yo algo así entendí igual acá. O sea, no textualmente como te lo estoy diciendo. Entonces, me estoy yendo muy lejos. No, muy bien. Creo que estás... Gaby creo que quiere... Adelante. Adelante, Gaby. Hola, buenas noches. Mira que estás tocando un tema maravilloso porque eso dices, los ojos no ven, es el receptáculo, ¿no? ¿Sabes qué significa? Es la forma en cómo nosotros percibimos y desciframos nuestro entorno. ¿Cómo desciframos el campo? A través de nuestras capacidades, dones, talentos o codificación, programación, ¿sí? O biotecnología, ¿sabes? No solamente con los ojos vemos, ¿no? Sino que vemos a través de la sensorialidad, a través de los estímulos auditivos, a través del olfato, ¿sí? En mi experiencia, doy una técnica, mi terapia se llama conexión sensitiva del ser. Es una técnica propia que he ido perfeccionando a través de mi propia experiencia y herramientas que he querido estudiar y que no se me han quedado. Por ejemplo, estudié Reiki en algún momento y pues nada más no sabía, o sea, no lograba identificarme con esa tendencia, pues. Sin embargo, yo sabía que esto era más allá de una tendencia, ideología, religión, etcétera, ¿no? Sino que era algo que nosotros teníamos, esa capacidad, pero ¿cómo poder entender y lograrla, no? Pues bueno, me di a la tarea de observarme, de observar mis capacidades sensoriales, desde más allá el oído, desde más allá el olfato, desde más allá la vista, ¿no? Entonces eso me ha permitido observar el mundo, los eventos, las situaciones, las circunstancias, observarme, observarte, observarnos, observar el entorno desde una forma muy compleja, pero al mismo tiempo maravillosa porque es mi forma de decodificar.
Para eso estoy programada, diseñada, biodesarrollada, ¿sabes? Desde la forma en como lo quieras ver, porque no solamente somos un organismo vivo, sino que somos un organismo tecnológico, biotecnológico. Entonces, pues bueno, podemos desarrollar infinidad de formas de percepción, de codificación, cómo descifrar una imagen, un sonido, un olfato, ¿sabes? Hay miles. Entonces, esa es la gran ventaja de tener combustibles neuronales. ¿Por qué? Porque siempre establecemos esa conexión, siempre existe. La energía, el magnetismo y la chispa. Y esa chispa es la fuerza de nuestros pensamientos, la fuerza de nuestras emociones, la fuerza de nuestras intenciones, la fuerza de cómo estamos constituidos. Eso es en mi forma muy particular de expresar mi experiencia personal desde mis dones, talentos y capacidades naturales, mi conocimiento en tanatología, en un modelo maravilloso que es el modelo de tanatodinamia del doctor de Fernando Gómez Urrea. Me ha ayudado a entender cómo las emociones, las percepciones de la vida diaria, los eventos, los pensamientos impactan en nuestras memorias genéticas, en nuestro transgeneracional, en todos nuestros campos, ¿sí? Y el unir mi capacidad nata, unir el estudio, el observador, los combustibles neuronales más la tanatodinamia, ha hecho que mi vida sea magia para mí, para la forma en como yo percibo, veo, siento y soy en esta existencia. Muy elevado, tal vez, pero es mi profundidad, es la profundidad, la verdadera esencia de mí. Y es lo que hablaba hace rato, ¿no? De cómo ayuda esto al gran entendimiento de quiénes somos y de lo que vivimos y el por qué y el para qué de las cosas, viéndolo desde las cosas tan básicas como los 4 recursos: amor, salud, dinero y tiempo. Nuestra vida diaria, nuestra cotidianidad, la forma en cómo observamos, nos desarrollamos, la forma en cómo nos damos, compartimos con los demás. ¿Desde dónde? Desde una emoción, desde un pensamiento, desde un arranque, desde dónde lo hacemos. Es maravilloso. Y eso dio tu comentario. Gracias. Discúlpame. Está muy bien. No. Muchas gracias, gracias. Muchas Me gracias. apasiona, Padrísimo. ¿sabes? Estuvo Sí, me padrísimo apasiona. todo lo que Sí. dijiste. Ay, bueno, pues es Muchas increíble. gracias, Gaby. Y así Muchas como este Rosalío que nos compartió su esencia, su vivencia, ¿sabes? Él logró conectar con su arte, con su sensibilidad, con esa capacidad de observar el entorno donde él está, con esa gran pasión con lo que escribió, ¿sabes? Al igual que yo, al igual que tú, al igual que todos. Y esa es la gran magia de reconectarnos con esa energía, esencia del origen, que es lo que nos da el gran observador. Gracias, Gaby, por compartirnos. Gracias a ustedes. Iván, gracias por compartirnos. Realmente pudiéramos quedarnos, es tan vasto, tan amplio esos temas. Nada más para cerrar este tema de cerebro holográfico, cuando logramos este equilibrio pleno, que es nuestra tarea del día a día, no es algo que voy a tomar una sesión o una clase y un curso y con eso ya es suficiente. Es como decir, la potencia cerebral ya se paró, ya se queda, ya se termina en un primer proceso. Por eso decimos que es un proceso constante en la cual se sugiere estar recibiendo las sesiones continuamente, porque es un proceso continuo, coherente, progresivo, expansivo. Este entendimiento, como bien lo pudieron, nosotros hemos resumido muchas sesiones, miles de terapias, sesiones, clases, cursos, hemos revisado, investigado y seguimos investigando aún y vamos a trabajar con otro tipo, ya llevar a otras líneas de investigación, entonces se sigue integrando, por eso decimos que esto es algo muy amplio que vamos integrando sobre la marcha y lo más importante es que tengamos esta apertura para poder integrar al gran observador. El cerebro holográfico es bastante amplio, es un tema maravilloso porque también si lo llevamos al tema de COVID, cuando nosotros logramos
ese equilibrio en la potencia cerebral o rendimiento cerebral, vamos a poder impactar en la red o en el campo y empezar a enviar holográficamente esos pensamientos de ecuánimes, armoniosos, sin quejas, sin temor, sin juicio, sin expectativa, desde el gran observador. Entonces, lograr mantener o equilibrar hacia el equilibrio pleno, que es el equilibrio de la potencia cerebral o el equilibrio del cerebro holográfico, superconductor y holográfico, pues nos va a llevar a esta transformación de nuestra propia vida. Muchas gracias, Iván, por compartir. Gracias, Silvia, gracias. Muchas gracias. Doctor Jorge. Sí, estaba viendo que estaba alzando la mano. Por ahí había una manita, pero pues mejor pongo mi manita por aquí. Sí. Se me hace muy interesante toda esta parte, vamos, este sistema multidimensional, el cerebro funcionando como un holograma. Realmente esto nos abre todas esas posibilidades, ¿no? Ya habían comentado desde los estudios en la física cuántica, los estudios en esa parte de las cuerdas que nos comentaba hace un momento Iván. Toda esta parte está entretejida. La parte es que nosotros ahora empezamos a hacer ese punto vibratorio de conciencia que se da cuenta que está conectado con otro. En la parte del equilibrio, de hecho a mis alumnos les digo, no se equilibren porque el desequilibrio es vida, en la parte iónica y la parte de mi trabajo que yo me dedico, pero todo esto tiene que estar en armonía. Ese desequilibrio en armonía es lo que genera la vida. Entonces, la parte holográfica, la capacidad que tenemos para formar un todo. Imagínense esa imagen que tengo en mi espalda, bueno, que está ahí metida, es un mapa, o ya sabemos que es la Tierra, pero cada píxel es una persona. Si se los pongo de otra manera, cada píxel, para que lo vean un poquito más claro, cada persona es un vamos a ponerlo aquí lo tengo un poquito más detallado, ¿sí? En donde cada píxel es una persona y esas personas están respirando por la Tierra. ¿Qué pasa cuando cada uno de nosotros entra en ese estado de equilibrio para decir, ¿sabes qué? Yo soy parte de ese sistema global, ese sistema holográfico que no solamente desde el cerebro, sino desde la red de cerebros o de la red de seres, tomando en cuenta ya no solamente mi cuerpo, sino también mi mente y mi espíritu. Entonces, entrar en equilibrio, entrar en armonía en todos estos procesos, nos dispara un proceso de conciencia global. Y eso es lo que pues, finalmente todos estamos buscando. Gracias, Ana Silvia. Muchas gracias. Hay tiempo, Ana Silvia. ¿Perdón? Hay tiempo. No ¿Hay sé. tiempo de una intervención más? A ver, diga, adelante. Jorge, cuando iniciaste, hablabas de la conectividad entre al que se gana a dar entre algunas personas. Creo que mencionabas el caso de tu madre, ¿no? Que en ocasiones te habla para preguntarte si estás bien, cuando ella sospecha algo por el estilo, ¿no? Sí, sí. A mí me pasa algo semejante, realmente semejante con mi madre. Sus estados de ánimo, donde yo esté, me afectan. Si mi madre está en un estado de ánimo, yo le llamo alterada, debe tener un nombre más científico, yo le llamo alterada, con un carácter muy fuerte y todo eso, a mí me altera, a pesar que no está alterada conmigo, a pesar que el problema no sea conmigo. Lo siento, incluso me ha sucedido cuando yo estoy lejos, y hablo por teléfono y le escucho alterada, y yo ya estoy alterado. ¿Eso es conectividad igual? Exactamente. Esa conectividad existe. Eso ya Jacobo Grinberg lo definía como empatía. Y los estudios de Jacobo Grinberg estudiaban cómo cuando a una persona le estimulas, responde. Le estimulas cerebralmente, das una imagen o das un sonido y el cerebro responde. Si se lo haces a otra persona que nada tiene que ver con ella, tú estimulas y la otra persona, que sería esta, no responde. Pero cuando existe esa conexión a través de la pareja, a través de la relación madre-hijos e hijos-madre en algunas ocasiones, casi siempre es madre-hijos,
estimulas al hijo y el cerebro de la madre responde. Oye, pero ¿cuál es la conexión? Cuando lo hacemos los experimentos estos en cuartos separados, estimulamos a la madre y en ocasiones el hijo ni lo siente. Yo creo que en tu caso, si estimulamos a tu mami, tu cerebro va a responder, tu ser va a responder. Sí, Hay una interesante, la distancia no existe, la distancia es una ilusión. Si todo está conectado con todo, la distancia es una ilusión. Entonces, en este proceso, ¿qué es lo que hace que estemos separados? Y esa es la parte que nosotros estamos trabajando para cómo poder no solamente entrar en ese estado de conexión. Las personas que están atrás, las imágenes que ven ahí, son respiradores y cada uno de ellos se conecta para respirar por la tierra. Pero ¿qué pasa si todos ellos empezamos a respirar por la tierra de manera consciente? Eso está produciendo y eso está facilitando y está aportando mucho para un cambio en la conciencia global. Entonces, todos estos procesos están ahí. Y todo este proceso, pues ahora tenemos una herramienta, el sistema neuroakáshico, una herramienta que nos permite llevar y encontrar esa conexión. ¿Sí? Entonces, muchas gracias, Ana Silvia. Iván, muchas gracias. No, gracias a ti por la explicación, Jorge. Gracias por tu... Sí. Muy interesante, doctor Jorge. Muchas gracias, Iván. Este tema muy interesante también y que hay mucho, son temas muy amplios. Cuando leas el libro en la parte de conexión en red, ahí donde está, hay varios estudios, incluso varios estudios de caso que nosotros podemos referir a esto que mencionas del sistema de redes, entonces ya lo podrás leer con más detenimiento, ya sacar tus propias conclusiones, pero es bastante amplio, son temas muy amplios que sí vale la pena empezar a estudiarlo. Por ello nace lo que es el bootcamp del libro de Neuroakáshico que comienza, es una clase mensual por este año 2021. Vamos a estar estudiando, diríamos, de cada capítulo todos los temas, y ahí viene también en nuestra página Bootcamp Neuroakáshico, el Gran Observador, que comienza este 21 de enero, que vamos a estarles compartiendo la información y en donde vamos a ir ahora sí desmembrando, trabajando cada tema y llevándolo a la práctica, es decir, embonando a nuestro día a día nuestro propio sistema de redes, y eso va haciendo movimientos y ajustes, el entender e integrar el conocimiento que es luz. Cada palabra es luz, es energía, pues nos va a dar ese entendimiento y ese acomodo, ese ajuste en nuestro sistema de redes. Gracias por compartir. Gaby, ¿quisieras compartir algo por último que me recuerdo nuestras pláticas acerca del libro, que quisieras compartir tu experiencia con el libro? Ay, pues es que de verdad que mis compañeros, mis usuarios, mis amigos que han leído el libro están maravillados porque a pesar de que no están tan enterados del tema akáshico y poco a poco han ido sabiendo a través de mí de qué se va tratando, cuando lo tienen en sus manos, pues bueno, dicen que se le empezaron a hacer ciertas conexiones cerebrales, ¿no? Ideas, empezaron a atar cabos, empezaron a recibir respuestas, a sentirse como que más cómodos con ellos mismos, a tener, con el simple hecho de observarlo, de sentirlo tan fluido, tan amoroso. Es gente muy perceptiva, muy sensible también, y pues bueno, es una experiencia maravillosa, yo lo recomiendo, estoy muy feliz de ser partícipe de esto, porque de verdad la humanidad requiere ese tipo de combustible que viene desde un amor infinito, ¿no? Que se está creando una red sumamente amorosa a través del Gran Observador, y pues yo lo recomiendo mucho y estoy realmente conmovida, sorprendida, halagada y feliz de compartir con Ana muchas experiencias de vida. Sí, Ana, muchas gracias. A ti, muchas gracias, Gaby, por compartir. Es un placer tenerte con nosotros aquí en la escuela y por compartir y expandir. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Estamos conectados también aquí en Facebook
y si quieren dejar nuestros comentarios, podemos ir compartiendo. Si has leído el libro, que puedan compartir qué experiencias han tenido. ¿Alguien más que está conectado aquí que quisiera dejar su comentario? ¿Alguien más? Sí, maestra. Sí, Rosalío, adelante. Rápido, prometo ser breve. No, adelante, El tiempo sí. corre. Es que fíjese que hablando del libro, obviamente, ¿no? Siento que es un libro y todos los libros nos van nutriendo, ¿no? Nuestro conocimiento, nuestra cultura, pero aquí estamos hablando de un libro que yo le he llamado un libro, pues, especial, que tiene un plus, que creo yo, porque lo estoy experimentando, no llega así como que al azar. Por eso me llamó la atención cuando Iván Noé decía, de casualidad llegó algo así, dijo, ¿no? Comentó. Y me llamó la atención otra cosa, que mencionaba ahí Jorge Flores, hablaba hacía una comparación con los píxeles y nosotros, ¿no? Y claro, no voy a leerlo, pues, pero en otro momento que también quería leer el libro, apenas lo abrí, porque voy como en el segundo capítulo. Entonces, apenas lo abrí y se me vienen ideas, ¿no? Entonces, pues cierro y agarro unas hojitas, empiezo a escribir. Por eso lo relaciono con lo que mencionaba Jorge, ¿no? Porque yo le puse, así nomás voy a leer 3 renglones, no todo. Y eso ya se lo leía a la maestra. Claro, esto no está en Neuroacáchico como tal, obviamente. No existe realmente la red. Eso, lo que le estoy leyendo es lo que me vino, ¿no? Eso significaría que hay espacios. Red es, perdón, pero así se me vino. Red es el lenguaje didáctico de Dios, porque en redes y microredes fluye la información, no tenemos que bajar, etcétera, ¿no? Entonces, algo así me vino en ese momento. Y eso eso no es nada nuevo, son conceptos que... Y luego casualmente leo y en el libro menciona pues eso de las redes, microredes y estamos conectados y todo, ¿no? Ahora como que redes porque estamos conectados, ¿no? Eso es lo que entendí. Sí, gracias, es lo que quería compartir. Muchas gracias, Rosalío. Gracias por sus aportaciones valiosas a cada uno, a cada una. Y me gustaría compartir un comentario de aquí de Facebook. Nos comparte Guadalupe Morales. Dice, les comparto mi experiencia. Primero fue un deseo de tener este libro, lo pedí y me fue concedido. Me lo obsequiaron en Navidad. Al momento de leerlo, tan solo la introducción sentí mucho sentimiento. Lloré y lloré. Fue algo maravilloso, lo sentí como el contacto del amor, algo hermoso. Muchas gracias, Lupita, por compartirnos. Efectivamente, pues está integrando la energía del amor y a lo mejor así tenía que ocurrir de esa manera. Se van haciendo esos ajustes, como bien lo mencionaba también Gaby, esos ajustes neuronales, en las redes neuronales se van haciendo los movimientos, reparando, reconstituyendo, reconstruyendo esos sistemas de redes. Y maravillosa esta experiencia que nos compartes a través de acceder al campo de Neuroacáchico, el gran observador, y nos va aportando aquello que se requiera en el momento. Por eso es un libro que vale la pena tenerlo en físico, porque incluso no están aquí, no sé si están presentes, pero me han compartido que a veces lo llevarlo al lugar, a tu trabajo, a tu oficina, también eso causa, como tiene un campo, leerlo, no leerlo, tenerlo ahí, va a hacer movimientos, ajustes en esos otros campos. Entonces vale la pena tenerlo, leerlo, tenerlo en físico y pues ya nos van a dar sus experiencias posteriores a eso. Sí me gustaría que pudiéramos estar en contacto y si hay algo más que desee compartir, alguien que desee tomar la palabra o escribir sus comentarios, alguien más que desee compartir. Ana, me gustaría que nos compartieras, por favor, tus próximas actividades. Muchas gracias, Gaby.
pues vamos a estar pronto en Puebla, vamos a estar compartiendo, ya estuvimos, ahí hicimos la presentación maravillosa que les vamos a compartir de nuevo para que ustedes puedan entender un poquito más. Vienen más elementos, estuvo más amplia la charla en Puebla, les vamos a compartir de nuevo esa presentación que para nosotros fue la presentación oficial de este libro. Fue en la Cafetería Latiz, que también ahí hay libros físicos. Quien desee y esté en Puebla y desee adquirirlo, ahí puede llegar a la Cafetería Latiz. Ahí fue la primera presentación y ahí estuvo el doctor Jorge Flores, estuvieron varios practicantes y facilitadores y volvemos a llegar este próximo, desde el 30 de enero vamos a empezar a compartir lo que son las clases y los combustibles neuronales, el combustible del activador akáshico Luz Ilimitada, que es el primer combustible neuroakáshico, que aquí viene también, y de la cual habla neuroakáshico. Y también vamos a, en una parte del libro, habla acerca del dinero como un proceso de conciencia, como un proceso de recableado o reseteo neuronal. Entonces vamos a trabajar lo que es la clase del dinero y tú, como un proceso de integración a la no separación o lo que es la conciencia de luz o la conciencia de unidad. Entonces vamos a trabajar esta clase del dinero y tú el 30 de enero presencial en Puebla y en línea también. El día 31 el activador akáshico negocios, que ya es una clase avanzada, vamos a estar compartiendo y vamos a estar el activador akáshico Luz Ilimitada practicante día lunes 1 de febrero y nos vamos a Tepoztlán, al Jardín de la Abundancia, a compartir también lo que es las clases de practicante y facilitador de activador akáshico Luz Ilimitada, que son los combustibles que se menciona aquí en el libro, y otras clases como son a los niños, el activador akáshico niños, practicante, y vamos a estar trabajando con esta metodología para niños directamente y para también usuarios que deseen trabajar compartiendo con niños. Esta es la oportunidad, vamos a ya empezar a trabajar este modelo educativo, este modelo integral también para los niños. Entonces, vienen en este proceso expansivo. Aquí viene cuando esta información viene en el capítulo 4. Vamos, en el primer capítulo hablamos sobre los principios de unidad, que es bastante fuerte, bastante de integración. Quienes lo hemos leído, nos va tomando el tiempo que va requiriendo para poder integrarlo. El capítulo 2 habla ya un poco más acerca del equilibrio, lo que es la potencia cerebral, lo que es la gran matrix akáshico, lo que mencionaba de un inicio Iván, esa parte de registros akáshicos. Vamos a ver entonces que registros akáshicos como tal es una herramienta y neuroakáshico es otra herramienta, pero vamos entonces a ver cuál es, a entender desde la gran matrix akáshico, ¿qué es la gran matrix akáshico? ¿A dónde está conectado? ¿Está en el cerebro? ¿Está afuera? Entonces vamos a empezar a entender todo este proceso. En el capítulo 2, en el capítulo 3, nos va a llevar a y empezar a integrar temas. Nos va llevando de la mano porque aunque no conozcamos, nos va llevando desde qué es la gran matrix akáshico, una neurona, una red, que es el sistema nervioso central, o cómo está relacionado, que es el ADN. Entonces poco a poco nos va llevando hacia el tercer capítulo que ya viene. Entonces el tercero, que es ahora sí las líneas, los ciclos del tiempo, el observador, la conciencia de unidad. Entonces ya nos va llevando, diríamos poco a poquito nos va llevando hacia esa complejidad o a esa integración de todo este conocimiento de unidad. Y hacia el cuarto capítulo ya viene lo que es la formación, lo que es la certificación neuroakáshico y nos va también llevando de la mano a poder integrar todos los combustibles, nos va indicando qué trabaja cada combustible y eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy día. En la escuela estamos trabajando toda esta formación, todos estos combustibles neuronales, ustedes lo van a poder ya, si logran observar aquí en la pantalla, esto es los combustibles de la escuela, lo que ya está directamente en nuestras páginas. Entonces, esto es lo que se está compartiendo actualmente en línea y presencial a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces,
pues la invitación es empezar a darnos esa oportunidad para ir integrando poco a poco este nuevo conocimiento. Y pues tenemos muchas actividades en línea, como lo mencionamos, el bootcamp para el estudio, vamos a ir de la mano. Ahora sí, quienes ya lo hemos leído, es la invitación para quienes lo hemos leído y para quienes no. No hay requisitos previos. De hecho, decíamos que la invitación es a los jóvenes, a los adultos y también a los niños. Si logran observar, si ustedes tienen niños en casa, que pudiera en su momento poder ser un libro para padres, pero también para los niños, porque holográficamente va a ser un impacto, lo que decíamos, al cerebro holográfico, las imágenes que vengan acá, aunque no entendamos en su efecto todo lo que dice, las imágenes van a hacer ese trabajo de integración. Entonces, para mí ha sido un placer tenerlos a cada uno. ¿Algo más, Gaby, que quieras decir para cerrar? Bueno, pues en Puebla los esperamos, estén pendientes en las redes sociales, dónde se van a llevar a cabo estas masterclass. Y pues bueno, los esperamos, estamos ansiosos de que nos contacten. Muchísimas gracias. Gracias a todos por compartir sus experiencias. Rosalío, maravilloso. Jorge, siempre es un gusto compartir contigo en los espacios. El cariño. Gaby, un abrazo y saludos a Mario por ahí. Claro que sí, Jorge, muchísimas gracias. Todo bien por tu casa. Iván, muchísimas gracias, mucho gusto de conocerte. Excelente, maravilloso haber podido compartir en esta noche. Creo que Gracias. Tu micrófono está apagado, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Sí, pues muchísimas gracias. Ojalá que me sigo en contacto y sí me gustaría participar en las próximas cursos, ¿no? ¿Qué son? Sí, Claro ¿verdad? que sí. ¿Sabes Cursos. qué fue? Perdón que te interrumpa, Iván. ¿Sabes qué fue maravilloso de tu experiencia con Neuroakáshico? El haber llegado en cero. Llegué en cero y no sé si puedo utilizar esas palabras. Los escritores podemos utilizar ciertas palabras. Llegué en Claro. cero y a la pendeja. O sea, digo, caminando perdido. Ok. Claro. Yo vi Claro. vi en internet el logo de ustedes, o sea, digo, de Ana Silvia, y decía Escuela Akáshicos, pero yo no sé dónde vi Mérida. Yo pensé que estaban acá, yo pensé que tenían una oficina aquí en Mérida. Ajá. Y se me hizo fácil hablar por teléfono. Silvia, tú me contestaste. Sí, sí, sí. Y ¿y en qué calle están? Y todo esto. Y no, estamos de Oaxaca. Ay, no están en Mérida, no, en Oaxaca. Y por cierto, un libro por acá, y sí, yo lo compro, claro, que quería saber, ¿no? Y hasta cierto punto encontré sin buscar. O sí estaba, o al revés, o estaba yo buscando. No, no estaba yo buscando, pero encontré. Mira que... O el libro te encontró. O el libro me encontró. Hay Claro, porque no hay compañera que casualidades, está... porque... Sí. Mira, yo te podría decir que tu vibración, ¿sí? Lo que tú eres ya estaba en el campo, ya estaba en el sistema de redes de neuroakáshico. Y entonces el tiempo, el grandioso tiempo que es el que materializa y hace que todo se una, llegó en su momento justo a tus manos, cuando tú venías de cero, sin expectativas, sin nada, te dejaste llevar, te metiste a la lectura, te metiste a esa gran matrix, ¿sí? Donde encontraste lo que no sabías que estabas buscando de una forma consciente, Sí. Y encontraste un gran regalo. Sí, lo dijiste, no, la verdad, no lo pude haber dicho con mejores palabras. Tengo una amiga que también creo que tiene un grado, ella está en geografía sagrada y fue mi alumna en la escuela de escritores y desde hace como 8 años que me quería meter a esa filosofía, ¿no? Esa forma de pensamiento.
Y yo siempre, no. Y de un tiempo por acá, que le dije, sí, enséñame todo lo que sabes, quiero. Y me decía, Iván, es que, y qué malo que no lo hice hace 8 años cuando me lo pediste por primera vez. Me decía, no era tu momento. Por algún motivo no era tu momento. Entonces sí creo en eso de los momentos, ¿no? Claro, maravilloso. Así es. Gracias por compartirnos, Gaby, Iván. Gracias, Para Ana, Gracias, Iván. gracias. Gracias. Yo me salgo. Extraordinario. Muy buenas noches a todos. No, buenas noches a ustedes. Vamos a nosotros a Gracias leer. a todos. Me gustaría leer para cerrar Gracias, algo Iván. del libro. Gracias, Iván. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Y pues hay practicantes y facilitadores a nivel nacional e internacional, como lo comentamos. Accede a la página, síguenos en las redes sociales porque en Mérida, en Puebla, en Ciudad de México, hay en varios estados practicantes que pueden recibir una sesión con un practicante o acceder a una clase para practicante. También Gaby, también como practicante facilitador, pues ella también ya está en Puebla. Entonces, es importante que puedan darse esa oportunidad de poder recibir estos combustibles. Y vamos a leer algo más de aquí de Facebook y del chat de Zoom. Dice Guadalupe Morales, dice, es verdad, maestra, al menos en lo personal me da seguridad y protección tener el libro en físico. Entonces, vamos a leer también lo que está aquí en nuestro chat. Y me gustaría también leer parte del libro. Me resuena ahorita compartir algo para ustedes. Dice, nos comenta Antonio, dice, es maravilloso integrar en la vida diaria el conocimiento que está en este libro. Gracias, muy importante para nuestra salud física y emocional, viviendo en amor y en balance. Todo lo que deseamos está al alcance y lo podemos obtener. Así ya es, así ya es. Gracias, gracias, gracias. Me gustaría entonces leer algo que me está resonando. Y esto que se lee ahorita se replica, es decir, tiene que ver con todos los que estamos en este momento. Así me gustaría que pudiera, vamos a abrir. Y situaciones con la cuestión del dinero. Seguramente en este campo, las personas que en este momento estamos viendo, el tema es la cuestión del dinero. La cuestión para nosotros, el dinero es un proceso de conciencia de unidad y vamos a ir al proceso del dar, a lo que es el ciclo del dar y el dinero. Y este es el momento de dar dice, para ustedes, observa cómo es tu dar. Lo imprescindible e indispensable es el principio del dar, que tiene que ver como vehículo, que es el vehículo, fundamento y motor, motivo, el amor. ¿Estás listo para dar y compartir? Pregúntate a ti en este momento si tú estás en ese equilibrio pleno o estás dispuesto o dispuesta o a qué te comprometes en ese proceso del dar y compartir. Esa es una pregunta para ti. Vamos inhalando y exhalando por la nariz, se van haciendo algunos ajustes. Vamos integrando la energía del dinero como la capacidad del dar. El dinero es la cantidad de luz proporcional a la potencia cerebral. Si el dinero está en función de la luz y de los niveles de desarraigo y anclaje y el nivel de la potencia cerebral, es decir, el dinero está en proporción a cuánta luz se integra. Por ende, tu relación con el dinero es la relación que tienes con la luz. Y vamos inhalando, inhalamos y exhalamos. Al hablar, ¿qué sientes cuando hablas o piensas acerca del dinero? ¿Qué sensaciones te dan? Observa tu cuerpo cuando hablamos acerca del dinero. ¿Qué te llega a ti acerca del dinero? Anota, comparte. Estamos hablando entonces de la conciencia. Al hablar del dinero es hablar de la conciencia. La energía del dinero activa los procesos de luz sin separación del proceso del dar. Además, activa los procesos y principios de unidad vistos desde el ciclo del dar y la perspectiva neuroakáshica. Entonces vamos observando nuestra respiración, cómo se está integrando la finalidad del dinero y cómo esos sistemas de creencias o todo aquello que nos da juicio y expectativa acerca del dinero, hoy día comienza a ser un proceso integrador. Y así ya es. Y nada más leo algo más.
para ir culminando. Y vamos observando nuestra respiración. Lenguaje transformador, ¿cómo el lenguaje? Entonces, pregúntate a ti cómo está siendo tu lenguaje. ¿Cómo es tu lenguaje hoy día? Entonces, te dice, día a día, estamos en constante prueba y aprendizaje. Nuestro trabajo, entonces, es observar. Y esto comienza en nosotros mismos. Dejar de juzgarnos, criticarnos, entregar la duda y la confusión, dejar de autoexigirnos y autosabotearnos, observarlo, entenderlo, agradecerlo y continuar hacia adelante. Si logras observar, te estoy invitando, aunque estés teniendo hoy día circunstancias que no podemos entender o encontrar una respuesta, toma la fuerza en tu corazón y vamos hacia adelante en ese proceso integrador, renovador, transformador. Y así ya es, así ya es, así ya es. Y para cerrar, vamos a leer el poema de luz. Hay un poema de luz que viene aquí al final, que me gustaría leerles. Y vamos anotando qué vas sintiendo o cómo vas sintiendo, percibiendo a las personas que están en Facebook y que estamos conectados en Zoom. Vamos anotando nuestras experiencias, vas observando. Dice, poema de luz. Y si en todo acto de amor está la luz, la consecuencia es el mismo. El acto humano hacia la luz ya es, la luz está obrando en ti. Te veo con el mismo amor, con lo que la luz te vería. La pieza que faltaba eras tú. Mi lección es ver la luz y encontré la luz en mis actos. Cuando buscaba a alguien más, la luz estaba ahí. Experimenta el amor sin separación. Como ves al prójimo, esa es tu relación con la luz. Y vamos observando y vamos hacia el final. Observa tu respiración. La luz ya es en mí. La luz ya es en mí. La luz ya es en ti. La luz ya es en nosotros. Y vamos observando. Y con esto ya estamos culminando. Es un placer haber compartido con ustedes. Y vas dejando tu sugerencia, opinión y vamos compartiendo. Y con esto nos enviamos un abrazo. Nos enviamos un abrazo a la distancia y ya estamos culminando. Ha sido un placer poder compartir con ustedes. Está disponible ya el libro en Amazon y en Balboa Press si estás en Estados Unidos, free shipping en Estados Unidos. Y en México lo puedes adquirir a través de Amazon en iBook o en físico. Y también puede ser enviado desde Chiapas, en su defecto, puedas comunicarte y se te puede hacer el envío. Entonces, pues agradecerles a cada uno de ustedes y pues nos vemos pronto. Ya la próxima semana iniciamos lo que es el bootcamp para hacer el estudio. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, saludos. Muchas gracias, Ana. Gracias, Hasta Antonio. luego, buenas noches. Gracias, Malu, Gaby, Jorge. Felicidades, Cari. gracias, Anita. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Abrazos y nos vemos pronto. Y nos vemos en Puebla. Ya sea. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Cari. Ya no nos comentaste. Si estamos aquí, deja tu comentario. Quienes estamos ahorita en Zoom, si hay alguien que desee compartir su comentario, lo vamos compartiendo. Gracias a todos.
Claro que sí. Entiendo, al estar integrando, vamos a tomar el libro y dejemos que nos vaya llevando, nos vaya guiando. Les mandamos un abrazo muy fuerte y nos vemos la próxima. ¿Sí? No sé. Gracias, hasta luego. Vamos a cerrar. Un placer. Bye. Saludos. Un abrazo. Bye. Ya se acabó.